Es miércoles por la mañana y estás trabajando con Mía, como tu nueva rutina diaria últimamente, y tenías unos planes para este día que recuerdas perfectamente. Estás muteada. Sí, mi plan era en algún momento. Lo que no recuerdo es el detalle de si le había escrito ya para quedar o para llamarla o tenía pendiente llamar a Breida. Pero sé que quería hablar con ella. A ver, quizá en el trabajo no es el mejor sitio, pero quiero comentarle toda la historia esta de la hermana de Zafiro para empezar a moverlo. ¿Y nada más? Tengo más cosas que hacer. Tengo que hacer la compra para hacer una cena rica a mi hermano. Y quería también, antes o después de quedar con Brida, posiblemente mejor antes, o sea, puedo hablar con ella para quedar, pero antes de que nos veamos y que nos metamos ahí en el ajo, me gustaría investigar en periódicos, en hemeroteca, en sitios por ahí que se me ocurran. Pues toda la historia esta de la hermana de Zafiro, buscar como la prensa de esos años, a ver si decían algo o no sé, pues algo. Vale, no vas a utilizar los recursos de Mía. Eh, a ver, de mía supongo que es que al final la información que me va a llevar va a ser la oficial, entonces quizá por su parte no sé hasta qué punto ella podría, o sea, puedo intentarlo, pero no sé hasta qué punto ella podría, a lo mejor, si hay algún tipo de denuncia de desaparición, que a través de ella pudiera llegar, pero me parece complicado. Pero si puedo intentarlo, ¿no? ¿Qué buscarías? ¿Directamente el nombre de ella o algo así? Sí, a ver, empezaría como haciendo varias búsquedas, en plan de por el nombre, por el apellido, a ver qué sale por ahí, por luego en plan desapariciones Ibagué, secuestros, trata de blancas, y incluso miraría también si por Zafiro sale algo para, bueno, pues tener un poco el contexto. Vale, bueno, pues en algún momento de la mañana te llega un mensaje respondiendo Breida en el que te dice que vale, que podéis quedar hoy, que le viene bien quedar para cenar. Para cenar. Y voy a tener que dejarle hecha la cena a mi hermano, porque si no me va a matar de escaquearme 2 veces seguidas. Vale, pues le respondo que sí, que dónde quiere que quedemos. Que mejor en su casa, si puede. Te pregunta si no puede ser en un bar o algo así. Bueno, pues le daría a lo mejor el nombre de algún tugurio discreto en el que podamos hablar. Es que o sea, no me voy a ir a la arepa feliz a contar aquí estas cosas delante de mi tía. Entonces, sí, supongo que le daré el nombre del el bar Jimmy que tiene. Vale, pues quedáis en el bar Jimmy. Te dice que perfecto, que invitas tú. Y empiezas a buscar información en la hemeroteca, en internet, en los registros que puede tener Mía que acceden a informes jurídicos. Entonces, hazme una tirada de investigación. 5. Bueno, not bad. Pues nada, empiezas a buscar información sobre el nombre de la hermana de Zafiro y solo encuentras, o sea, encuentras un pequeño periódico en el que sale información sobre una desaparición, pero tiempo después de lo que te comentó Zafiro, aproximadamente unos meses después, de alguien que pone un comentario de si podría ser ella, que hace mucho que no la ve, pero no en la noticia no ponen directamente que ella haya desaparecido o algo así, simplemente es un Pero, comentario. o sea, se refieren a. La llaman por su nombre, la llaman. ¿Cómo se llamaba? ¿Candela, puede ser? Candela Sí, Caldas. Vale.
Sí, ves que ha habido desapariciones en Ibagué y ves que un comentario dice: yo no sé si Candela Caldas pudo haber sido una de las víctimas, hace tiempo que no la veo. Y te empiezas a sentir bastante abrumada cuando buscas desapariciones en Ibagué. Los registros de Mía, y comparando en los periódicos, lo que te encuentras es que las primeras denuncias de desapariciones parten en 1972, en las que un autobús que llevaba unas 12 personas, el autobús apareció, las personas no. ¿Personas de qué tipo de personas? De todo tipo, era un autobús urbano. Vale. Y a partir de ahí empiezas a ver que en 1973 desaparecieron 2 personas en un taxi, en 1977 6 personas, en 1982, en 1981 otras 2, y así. Yo sí que te paso todos los registros, pero apenas hay algún año en el que no desapareciera nadie. ¿Y es en plan desaparece y nadie hace nada? Son relativamente comunes las desapariciones, Entonces, muchas personas simplemente abandonan y deciden desaparecer porque tienen problemas o lo que sea, y es que se van directamente. Pero bueno, en el año 1996, que es cuando desapareció ella, ves que hay 5 desapariciones. Hay un incendio en una casa en el que desaparecieron 3 personas, por ejemplo, ese año. De las otras no se cita cómo desaparecieron. Y concretamente sobre Candela no... sería de esas otras 2 personas, ¿no? Que no dicen... Esa es asunción tuya. Al buscar las desapariciones, sí que, aunque no es lo que estás buscando, aparece constantemente una información que la van repitiendo desde 1981. En 1981 hay como muy a saco, muy muchas noticias, se habla siempre del mismo caso de 2 chicas, una mujer y una niña, raptadas, y parece que en este caso sí que la persona que las está buscando es como muy insistente. Entonces hay prácticamente todos los años. Y acabas encontrando entre los registros de Mía que tiene descargado, o puedes descargar desde allí, tiene acceso a los registros de desaparecidos cuando estos han sido denunciados. Y parece que pues estas chicas que han desaparecido en Ibagué, pues parece que tienen bastante... O sea, si quieres léelo tú. Raptadas víctimas de trata. Melissa Giraldo Osorio. La periodista, supongo. No, es la víctima. Melissa Giraldo Osorio. No me suena de nada los apellidos. Raptadas víctimas de trata. Giraldo Pinchao. Raptadas en el 81, madre e hija, cuando tenían 26 y 10 años, arrancadas de una familia feliz con muchos proyectos e ilusiones. Melissa trabajaba como estilista, aunque tenía formación como médica cirujana. Una mujer fuerte y muy entregada. Lo más llamativo de ella era su risa peculiar. Es difícil de describir. Quizás como un aullido o gemido, una carcajada. La pequeña todavía no había elegido su nombre, con el que se sentía plenamente cómoda. Estaban barajando nombres como Elisa y Nancy. Por lo que han dicho, el objetivo era la niña. Melissa intentó evitar que raptaran a su hija, así que se la llevaron también. Esperamos que ambas estén bien y podamos encontrarlas para que puedan recuperar la vida que una vez se les negó. No importa cuántos años pasen, seguiremos buscando. Ante cualquier información, no duden en ponerse en contacto. Y pone un número de teléfono y un Diego Pinchao. Se cree que alguna de estas imágenes podría pertenecer a la niña cuando tenía sobre 20 años. Todas son víctimas de trata fotografiadas en Barranquilla. Y aquí sale una serie de fotos de chavalas jóvenes, morenas y con ojos claros, verdes parecen. Pues esa es toda la información que encuentras en referencia a las desapariciones. Parece que ha habido muchas en ese lugar. Algunas sí que parece que relacionan con que hayan podido ser pues, desapariciones voluntarias, otras accidentes que nunca se encontraron, pero hay algunas que sí que hablan de que, viendo el patrón, podrían ser víctimas de trata. Vale.
Claro, si la niña tenía 10 años en el 81, esos son 29 más 13, 32, 43 años. Tendría ahora. Vale. Y la madre Qué buena 16. edad. Sí, y la madre 16 más, o sea, 59. Vale. Pues apunto todo esto, me quedo también con el contacto de la persona que ponía aquí como persona de contacto, Diego Pinchao, que supongo que será o padre o tío o familiar, vamos, porque la niña se apellida Pinchao, como para llamarle en otro momento. Vale. ¿Hay algo más que quieras hacer? Buscando por el nombre del señor este, ¿viene algo? Si es Buscando de familia buena o yo qué sé. por Diego Pinchao. Bueno, Diego Pinchao sale en referencia a las desapariciones y por lo que ves sí que es el tío. Parece que el padre, o el que se define como el padre, sí que estuvo buscando también, pero de pronto deja de buscar. El padre se llama Shans Pinchao. ¿Eso cómo se escribe? Xans. Vale. Vale. Pues de momento nada. Hablar con Breida. Vale, pues nada. ¿Dónde habíais quedado después de comer? Pues supongo que a la puerta del trabajo. O sea, no fue como, vamos a este sitio, fue como, nos vamos para Vale, comer. te vine a recoger entonces. No sé, como Ale ha llegado tarde, supongo que ya te habrá dado tiempo a quedarte en el coche un rato, salir o quedarte Está ahí. en mi cabeza siempre que Tiago está esperando, está como fuera del coche, con el culo apoyado en la puerta del piloto, fumando un cigarro, cruzado de brazos. Vale. Pues ahí lo ves súper relajado, Hay esperándote. varias colillas en el suelo, debo decirlo. Por cierto, ¿cómo estaría Tiago de atento a la vida? A la vida, así hay un francotirador escondido o así hay una vieja que se ha tropezado a 2 metros de mí. Ale lleva una flor en el vestido, por ejemplo. Eso no lo lleva, es por saber si a eso le gustarías. O estás muy A empolado. ver, digo yo que la miraré. Pues a menos que Ale disimule, notarías que tiene algo en la mano. Una No sé si pistola. Ale recuerda lo que tiene en la mano. Sí, me acuerdo de lo que tengo en la mano. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué puede ver Tiago? Pues ve que lleva como una especie de pañuelo enrollado como en la mano, apoyado sobre la palma. ¿Te has hecho daño? Sí, un corte. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Perdón. No, no te preocupes, tampoco tenía mucho más que hacer, pero ¿si te has acordado con un papel, con un documento? No, con un cuchillo en el almuerzo. Te he visto comer durante muchos años y que yo sepa, sabes coger un cuchillo por la parte que se tiene que coger. ¿Todo bien? Sí, bueno, pero se me resbaló, que no tenía casi filo. ¿Me dejas verlo? Sí. Y te da la mano. ¿Qué ve? Pues ve como en el centro de la mano hay un corte, pero no es tanto como un corte de me he dado, sino como me han clavado. A ver, con qué mala pata te ha caído el cuchillo, ¿no? ¿No quieres que te lleve a urgencias o algo? A ver si te va a pillar un nervio. No creo, ¿no? ¿Crees que hace falta? A ver, no está de más pasarnos un momento por urgencias, a que por más te lo miren. Yo que sé, a lo mejor hay que hacer puntos. Bueno, vale, pero ¿tienes hambre? Sí, pero creo que es más urgente tu mano que comer. Podemos coger algo de la máquina de snacks y sabes que me apaño con poco. ¿Tú tienes hambre? No mucho, la verdad. Sube que te llevo. Iba a apagar la colilla pisándola. Todo está bien. Está meditando, está contando hasta 10. Y bueno, me puse hacia el médico.
con el coche. En silencio. No creo. No. ¿Qué tal la cena? Bien. Echan mucho de menos los viejos tiempos, pero bueno. Están bien. Están muy, muy crecidos y muy juntos y muy felices. Te echan de menos y han dicho que algún día podemos quedar los 4 y eso si quieres. Sí, estaría bien. ¿Y qué tal la reunión? Parecías muy nervioso antes de entrar. ¿De qué era? Sí, he estado nerviosa, pero bueno, no me ha ido tan mal. ¿De qué era? Nada, de un cliente de mi padre que es como muy importante y le da como mucha parte de su dinero y tal. O sea que ¿Tu padre tenía... confía mucho en ti si te deja ese tipo de clientes? Sí, sí. Bueno, lo cierto es que querían a alguien más joven por algún motivo, pero no pasa nada. ¿Pero tiene que ver con redes sociales? No, que va, que va. Nada, cosas jurídicas, muy aburridas, la verdad. No, te creo. ¿Ya has tenido noticias de... ya sabes, los de la llamada? No, todavía no. En principio el jueves creo que iban a llamar. Oye, el SMS de anoche Mm. y bueno, lo que pasó el día anterior y sé que se dijeron cosas y es normal que tengas una reacción, pero podemos hablarlo si quieres. Bueno, es que lo que pasa es que últimamente no sé qué decirte ni cómo hablarte para no enfadarte. Tanto me enfado. Un poquito. O sea, si por ejemplo no te invité anoche, fue para, bueno, que no te pareciera mal que fuéramos a un restaurante así un poco más pijo. Fuiste a comer sushi. No, no era sushi, pero era pijo. No me enfada que te guste este estilo de vida, es solo que me enfada que me presiones en él. ¿Crees que te estoy presionando pero es por lo de querer vivir juntos o por... No por querer vivir juntos, por querer vivir juntos aquí. Y ya. Bueno, también quieres vivir juntos en otro sitio y ya. Se siente como un callejón sin salida, ¿no crees? Sí. Es que ¿por qué te molestaría ir a vivir en un sitio como el Poblado? Estarías además más cerca de Quique y demás. Creo que no es... Pone doble intermitente porque va a acabar liándola conduciendo. Se pone en doble fila a un lado. Un semáforo rojo muy largo. Creo que no es solo el Poblado, es... ¿No sientes a veces que no nos conocemos ya? Es que ha pasado mucho tiempo, por eso quería que estuviéramos juntos. Yo también quiero estar juntos, pero creo que no sería mala opción volver a conocernos, porque 10 años han sido muchos. Y el otro día me dijeron Quique y Romeo que habías estado en un internado y que te habían visto como muy apagada desde todo y los sacrificios que hiciste por ellos. Y aunque probablemente asumo que han comentado cosas del palo,
creo que no tenía conciencia de lo mucho que a lo mejor ha sacrificado por todo esto y me he dado cuenta de que no hablamos demasiado. Discutimos mucho, pero no hablamos demasiado. Bueno, hice lo que tenía que hacer para mantenerlos a salvo. Los dos lo hicimos, solo que... ¿Tú crees que yo soy egoísta? No. Solo creo que, bueno, te cuesta renunciar a lo que te define, que es de donde vienes. Pero no sería renunciar realmente. ¿Y qué sería entonces? Bueno, sería acercar posiciones. No todo es blanco o negro. Pero tampoco quiero forzarte a una vida que no quieras. No quiero una vida contigo, eso lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Y hay algo más que tengo que contarte. Bueno, no hemos hablado de lo del otro día, que supongo que habría que hablarlo en algún momento. Lo de, ya sabes, Igor. Ya. Todavía no acabo de... Bueno, ya sabes, digerirlo, pero... Sé que no era una buena persona, precisamente. Y después de lo que hizo, entiendo que hay alguien malo que ya no está en este mundo, pero sigue siendo algo muy fuerte. Sabes que no lo hice porque quería, ni por despecho, ¿verdad? No lo decidí yo. Ya, supongo que te he visto obligado. No soy un asesino. Imagino que tuvo que ser difícil. Lo fue. Y creo que no poder hablarlo con nadie no ha ayudado. Al final es eso, no era un... Él está de espaldas y mientras no me mira le disparo, sino que él tenía una pistola en la mano. Y de hecho hirió a alguien por el camino. La persona que supuestamente me ayudaba en esa movida. Y simplemente tuve suerte y disparé donde podía. Y aún así fracasé porque no han encontrado el bebé. Pero la alternativa probablemente sería que yo no estuviera aquí ahora. No sabía que había estado tan cerca de darte. Insisto que fue suerte. O sea, con tu abuelo se ha demostrado que tengo puntería aparentemente, pero no sé si eso fue todo. Creo que simplemente salió bien, pero por eso te digo que no quiero que vengas a México, pase lo que pase, porque no soportaría ver lo que le pasó a la otra persona en ti. Ya, pero si te vas, ¿cómo voy a aguantar saber lo que... Bueno, no saber qué te está pasando. ¿Y si te llamo cada día? ¿Crees que sería suficiente? ¿Tú me dejarías ir? Y te quedarías aquí sabiendo que te llamaría cada día. Probablemente no. Pero al final tú eres tú y yo soy yo. Y tú estás hecha para ir a reuniones de negocio importantes y yo pues conduzco un coche que no podría permitirme en toda mi vida trabajando y aparentemente tengo puntería con un arma. Supongo que cada uno con lo suyo, ¿no? A ver, pero... Ya te he dicho que no sé por qué
tienes que tomar tú esta responsabilidad. Ya has tenido demasiadas. Simplemente ha pasado. ¿Qué quieres que haga? Que no hay alternativa. Tienes que confiar en mí. Y sé que es difícil, pero... Y si te digo que si tú confías en mí en esto, yo accedo a vivir contigo en el poblado y lo intentamos otra vez. Pero no quiero que lo hagas por eso. Si quieres vivir conmigo es porque quieres vivir conmigo en el poblado. Siempre va a haber parte de sacrificio en esta decisión. Eso lo ves, ¿no? En plan, si vivimos en una zona como la comuna, tú te estarás sacrificando. Si vivimos en una zona como el poblado, yo me estaré sacrificando. Pero supongo que el amor es un poco eso, sacrificios. La pregunta es si sientes que ya hemos sacrificado demasiado o si aún nos quedan cosas por sacrificar juntos. Lo que me da miedo es que ya hemos perdido 10 años. ¿Y qué quieres hacer entonces? Además, la última vez que te fuiste, no volviste en 10 años. Técnicamente volví antes, pero tú no estabas, pero sí. No me mires así, tienes razón. Pero tampoco es algo que pudiera controlar y... Honestamente ya no soy un muchacho, ya no... No lo sé, Ale. La vida es una incerteza tras otra, como digo en mis letras. Pero al final solo nos queda apostar. Voy a retomar la conducción hacia el hospital porque si no se va a desangrar por la mano eventualmente. Entonces, ¿quieres apostar? Lo estoy haciendo. ¿Y tú? Te agarra la mano con la mano buena. Por supuesto. Tengo una cosa más que decirte. Tu padre nos paga una casa en el poblado porque está preocupado por tu seguridad. ¿Me vas a explicar en qué líos te estás metiendo? Porque si yo voy a ser honesto... A ver, sé que hay probabilidades de que te caiga un cuchillo en la mano, pero... No sé yo si esta herida es exactamente como la describes. Bueno, a ver, llegó una carta que mi padre no me dio a tiempo sobre una reunión que resultó ser con un representante de... Y dice muy bajo, aunque están dentro de un coche solos, Torino. Y lo que quiere básicamente es que saque los trapos sucios de Maxine para que, bueno, dejen los casos en los que están. Y bueno, supongo que directamente la metan en la cárcel, pero por lo menos que deje los casos. La madre de Stefan. La madre de Stephanie, sí. Pues, y es algo que sí o sí tienes que hacer, entiendo. Lo que me ha dicho mi padre es que lo haga, pero no lo haga de forma muy eficiente, para que no me vuelvan a contratar. Pues me parece un marrón porque yo estoy trabajando con ello. Con Maxine. Digamos que estoy en una especie de chantaje doble. No sé, empiezo a tener más capas que una cebolla a estas alturas. Creo que trabajo para todo el mundo por el que se pueda trabajar a estas alturas. Pero en mi defensa diré que Maxine no me parece la peor persona de aquí. Ya, pero no podía decir
día. Ya, la movida está en que Maxine sabe que maté a Igor y la única forma en que eso no acabe yo en la cárcel es que le ayude a resolver unas movidas. ¿Y tiene pruebas de que mataste a Igor? Lo hizo parecer, así que apostaría que sí. No pareció un farol, precisamente. Lo bueno está en que podemos a lo mejor trabajar juntos y ayudar a resolver el caso y luego que se ocupen ellos. Ya, pero es que entonces... ¿Tori no querrá matarme? Oye, ¿y si nos vamos a Europa? No sé, Podemos- en plan, ni la comuna, ni el Podemos poblado, intentar fugarnos, sí. una casita en, no sé, el Pirineo francés. Bueno, es una posibilidad que hay que tener en cuenta, pero quizás si no cumplo lo que me han dicho, no me maten a mí si no estoy, sino que maten a lo mejor a mis padres o vayan a por los chiquillos. O a por ¿Cuánta cualquiera mierda que conozca. cabe en una vida? Porque sigo pensando que el vaso me rebosa. Vamos a aparcar en el hospital. Vamos a hacer algo de echarte una mierda. Que te echen un ojo en esa mano, por Dios, que creo que necesita puntos. Entonces, ¿la mafia es la que te ha cuchillado la mano? ¿O? Sí, por no llamarles a tiempo, cuando no me habían dado la carta, pero bueno. Ahora entiendo muchas cosas. Debes estar acojonado. Pues sí. No te lo dije porque no quería implicarte. No, porque no confío en ti. No te dije lo del asesinato porque no quería implicarte, no porque no confío en ti. Vamos, le va a coger la mano, se le va a estrechar un momento para que lo sienta ahí y se van a ir para el hospital. ¿En el hospital vas a hacer notar tu estatus para que te adelanten o vas a esperar en la sala de espera mientras os suena el estómago? Bueno, todo depende de si hay sándwich en la máquina expendedora o no. Yo creo que voy a ir yo por un par de sándwiches y un par de cafés. Pues os tocaría esperar mientras os coméis los sándwiches. Y te harían unas bastantes preguntas sobre cómo te hiciste eso, pero bueno, te desinfectarían la herida. Tiago va a mentir diciendo que ha visto como el cuchillo se le ha caído y se le ha clavado en la mano. Mala suerte. Es bastante profundo y no tiene, es como muy limpio el corte. La verdad Estaba Sí, afilado, muy ¿eh? afilado. Sí. Se miran los dos en plan misma mentira, misma neurona. Pues os miran con un poco de escepticismo, pero ante la ausencia de más golpes y nada, pues simplemente te hacen las curas, te dan las indicaciones para que lo mantengas limpio y cuidado y salís de ahí bastante tarde. Que me voy a tomar la licencia de poner como el flavor, de decir que hay varios momentos de miradas de complicidad, porque hacía mucho como que no tenían una charla. Y es como, son muchas horas en una sala de espera, dicen la mentira a la vez a la hora, es como esos pequeños momentos de, a lo mejor se salva la relación. Ya se verá mañana. ¿Puede ser? Bueno, te contará que ha quedado a las 6 con Angie para que pedirle información sobre Maxine. Me la pasarás luego. Sí, como si quieres venirte. No sé si tienes algo que hacer. Voy a mirar el reloj. Depende de si tu padre me llama, pero hasta que no me dé señales, sí que te puedo llevar. Técnicamente estás trabajando, así que... Sí, eres mi jefa. Pues ya está. Pues sí, me acoplo. Yo tenía la posibilidad de ir a la policía, porque me dijeron que fuese a las 12 a la policía, lo cual es raro de narices, porque ¿por qué la policía me iba a decir que fuese a una hora en concreto? No es la policía, es un mafioso o es mi empresa, no lo sé. Y por la tarde tengo que ir a la cárcel. Todo está relacionado. Vale, entiendo ¿Cómo que que... todo está relacionado? A ver, la cárcel, la policía, pues entiendo que has decidido no irte por comisaría porque es un mafioso o es tu empresa y que le den.
O es la policía. No lo sé. Yo me voy a ir porque no me quiero quedar en casa porque me da el rollo. Me voy a ir a tomar un café. ¿Vale? Decides tomarte un café Oh, sí. nerviosa y pensando en cualquier cosa. Descafeinado, pero un sitio bien popular, bien lleno, porque no me van a matar en público. Vale, bien. Está bien decidido, está bien pensado. Así que te imagino tomando café, alerta, mirando hacia todos lados, mirando reloj, hasta que en algún punto te das cuenta de que será la hora de comer, se va acercando la hora en la que quedaste, no sé si anotaste el nombre, con un hombre en la comisaría, en la cárcel para ir a ver a tu padre. Sí. Eso sí. Vale, entiendo que irías allí. Perdón. No, espera. Eduardo es el de la comisaría. ¿El de la cárcel? No. Eduardo es el de la comisaría. Sí. El de la cárcel no me acuerdo de quién es. Y sí que lo apunté antes. Vale. Bueno, puedes arriesgar. ¿Con quién te encuentres? Ya me recuerda. Entro. Vale. Voy. Ahí. No sé si a esto lo habías visto antes, y supongo que sí. Así que entras allí y hay un hombre atendiendo. Por cierto, también de que antes de ir voy a coger los dibujos. Vale, llevas los dibujos. Sí. A veces te pierdo, que lo sepas. No es que te ignore. Vale. No, ya, lo siento, es que no sé por qué va raro. Nada, yo si te contesto o te ignoro es porque no te he oído, ¿no? Vale, pues cuando llegas allí y hablas con él, te dice: buenas tardes, señorita. Buenas tardes. No estoy segura de si es usted con quien hablé por teléfono. Acordé, que iba a tener un encuentro con mi padre, una visita. Entiendo, ¿y es usted Juana? Sí, soy. Y entiendo que tenía un encuentro programado con su padre. Sí. Y se queda mirando tus manos. ¡Hijo de puta! No me estafes. Estoy precaria. Se queda mirando mis manos. Vale, voy a hacer como que estoy tímida y las voy a frotar. No estoy, porque voy a fingir como que no lo estoy entendiendo. Usted quería ver a su padre y sabe que su padre rechaza los encuentros y que no ha programado con tiempo. Quizás algo podría animarme a hablar con su padre. Voy a intentar convencerlo. Estoy segura de que también, al fin y al cabo, el hecho de que lleve tanto tiempo sin ver a mi padre y que esté tan preocupada por su salud, no sé si usted tendría la compasión de dejarme entrar. Llevo al final mucho tiempo muy preocupada porque no estoy segura de cuánto tiempo le queda a mi padre. No sé si te das cuenta, señorita, de que si te dejo entrar estoy arriesgando mi puesto. Debería haber algo que mereciera la pena para arriesgarlo. Que tranquila, que si no quieres pagar tú, podría pagar él. ¡Qué cabrón! ¡Qué explícito! ¡Qué cabrón! Bueno, vale. Se va a caer. Yo qué sé con cuánto se soborna un policía, con 20. No lo creo. 50. ¿Cuánto está? ¿A cuánto está el soborno? Voy
buscarlo. Se va a Google cuánto está el soborno. Según cuánto le des, pues, más ventajas o más tiempo será, pero bueno, eso ya es al juicio de Juana. Tengo que buscar a cuánto está la cuenta de esta chica. Bueno, un poco escasa, ¿no? Pero supongo que podrás pasar sin comer unos días. Comer en casa de la abuela. Sabrías más o menos cuánto es. Sí, voy a tener que comer en casa de la abuela, le voy a dar. Vale. Pues coge el dinero, lo arrastra disimuladamente, como si te estuviera cogiendo un sobre o cualquier información y como si estuviera leyendo en el papel. Y lo guarda y dice, espera un momento que voy a hablar con él. Enseguida vuelvo. No va. Y se va. Y al cabo de unos minutos vuelve y dice, tenía que haberte pedido más, ¿eh? Porque de hecho ha aceptado incluso con contacto. Vale, estoy enormemente agradecida. Muchísimas gracias. Muy bien. Ya sabe, no llame la atención, no haga mucho ruido, sígame. Y te va guiando esta vez por un camino diferente porque vais a la sala con las mesas y todo sin cristales. Y cuando te acercas ves que hay un policía cerca de él que está sentadito y parece que está como muy nervioso esperándote, y cuando llega el policía te abre la puerta y te dice, bueno, 5 o 10 minutos, ¿vale? Vale. Y te deja entrar. Y ves que tu padre está como con ganas de levantarse cuando te ve. Vale, voy corriendo a él. O sea, no corriendo, pero sí lo más rápido posible sin asustar a los polis. Más acelerada. Vale, pues cuando te acercas lo suficiente, te echa las manos a los brazos y te toca, hija, ¿estás bien? Y le dan el nada de contacto. Perdón, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué enfermedad tienes? No tengo ninguna enfermedad, papá. ¿Por qué lo dices? Me dijo que estabas muy enferma y que igual solo podías venir hoy. ¿Cuál de ellos te lo dijo? ¿Con el que acabas de entrar? Pero estás bien. No me mientas con estas cosas. Sí. La salud es muy importante. No, perdona. No quería mentirte. Pero, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien. ¿De verdad? Sí, y ves que intenta como girar la cara y todo para que no le veas mucho. Está como nervioso. A veces notas que tiene algún tic en la cara. Mira, papá. Traje alguno de los dibujos de Aarón. Y ves que parece que se relaja un poco y se gira la cara hacia ti. ¿Cuáles has traído? Pues un poco de todo. Los intenté escoger con él, incluso. Estábamos aquí nosotros, creo, no estoy del todo segura. Y bueno, se los voy dando. Le voy enseñando en plan la flor, el barquito con lo que podría ser una gaviota, tal vez. No estamos del todo seguros. Una familia un poquito terrorífica en la que se sospecha que tal vez somos mi padre, tal vez mi madre, tal vez yo, tal vez mi hermano, tal vez Frida o Carmen al fondo. Dibujos así un poquito ambiguos y en general tiernos, aunque un poco extraños. Y le voy preguntando,
¿te acuerdas de quién se supone que era cada uno de estos personajes, papá? No recuerdo todos, no. Pero mira. Todo el día dibujando flores, ¿eh? Tenía todos los colores. Y este fue el viaje que hicimos. O el que queríais hacer, no recuerdo si fue antes o después, porque cuando íbamos a hacer un viaje os contaba lo que íbamos a hacer y entonces empezabais a montaros vuestras historias, a imaginaros que ibais a ver todos los peces y con vuestras canciones iban a empezar de dejar de nadar y empezar a volar. Que nada os detenga nunca. Y ves que mira las fotos como, bueno, los dibujos como muy enternecido y como si estuviera recordando todos los momentos que tiene relación con estos dibujos. Papá. Mira este. ¿Ves? Aquí tu hermano encima de esto. Esto no es una silla, eso es un balón de fútbol que era tan malo que en vez de patearlo siempre lo pisaba y se caía. Sí. Papá, Dime, hija. ¿quieres que busque más ayuda afuera? No busques nada. Solo vete al médico y estate sana. ¿Puedo traer a un médico más, papá? Yo no necesito ningún médico, yo estoy bien. No vas a decirme directamente lo que tienes. Tengo que escucharlo a través de ellos. ¿Por qué piensas eso? Porque los guardias me dicen que estás enfermo. Esos dicen muchas cosas, también lo dijeron de ti. Y no estás, ¿verdad? No, pero tal vez lo hicieron simplemente para darme una oportunidad de verte. Porque me dijeron también que te negabas a verme. Porque te negabas a verme, papá. Te intenta coger la mano. Hija, yo ya no voy a salir de aquí. Y ves que te hace algunos gestos extraños en la cara, tiene como tics. Tú tienes que hacer tu vida fuera y ser feliz. Algún día podemos hablar y ver dibujos y recordar cosas bonitas. Pero vive como si yo ya no estuviera. Simplemente sé feliz. Dile a Papá, mamá no que voy te a dé vivir dinero como si no estuvieras. para comprarte una casa y disfruta de tu vida y haz esas cosas que tanto te gustan. Yo desde aquí puedo ver lo que hagas, porque tú haces vídeos y esas cosas y yo los puedo ver y presumir y te intenta dar como un codazo. Papá, no quiero que presumas, quiero que vivas, que disfrutes, que estés fuera. Aquí estoy Porque bien. sé que es injusto que estés aquí, sé que tú no lo ¿Piensas que estos hiciste. son peores que tu madre? No, que va, ¿eh? Papá, tú estás metida en lo que estaba metida mamá. No sé qué piensas, hija, pero simplemente no te preocupes por eso. Céntrate en vivir tu vida y convertirla en lo que tú desees. Eres joven, fuerte, inteligente. Puedes conseguirlo. ¿Cuántas veces te ha venido a visitar mamá? Le he pedido que no viniera. No le gustan las cárceles. ¿Por qué? ¿A quién le gustan las cárceles? A mí me gusta verte. Bueno, pero ella se ve que es más obediente que tú. Porque en algunas cosas no tengo por qué parecerme a ella. ¿O quieres que me parezca en todo a ella? No, yo quiero que seas tú, pero que te centres en tu vida y en la de tu hermano. Eres lo más bonito que me ha pasado nunca y después el regalo de tu hermano. Solo quiero que seáis felices. Papá, pero es que queremos que estés con nosotros. Bueno, Queremos ayudarte. a medida que me haga más mayor me dejarán salir y podremos ir a jugar a las cartas juntos. Algo que no me hagáis moverme mucho. Además, si me porto bien, seguro que me dejan salir de vez en cuando. Tú no te preocupes, tú ahorra
dile a mamá que te dé el dinero que te haga falta y te montas una empresa de vídeos chulos. No hace falta tal vez que seas sincero conmigo. Ahora, ¿por qué no me lo escribes? ¿Por qué no me lo comunicas? ¿Por qué no me lo dibujas? ¿Por qué no haces que de alguna forma te comuniques conmigo? Pero hija, no puedes dejarme atrás y seguir con tu vida. Claro que no, papá. Tú eres parte de mi vida. Sin ti yo no... Papá, ¿no entiendes que no puedo seguir adelante si sé que tú te quedas atrás? Ves que se empieza a poner un poco nervioso. Se le aumentan como los tics. Vale, hagamos una cosa, ¿vale? Yo no te quiero ver así, yo te quiero ver feliz. Entonces, tú me prometes que te vas a montar esa empresa o lo que quieras y vas a centrarte en tu vida y en que tu hermano esté bien. Y yo me tomo un tiempo y te escribo algo y veo cómo puedo hacer que estés contenta y contarte más sobre mí, no sé. Sí, hija, y te toca los hombros intentando acercarse. Bueno, es la verdad. ¿Crees que te hemos mentido en algo? No necesariamente mentirme, pero creo que sí que me habéis ocultado cosas. Bueno, hija, hay cosas que no tienes que saber de tu familia. Tal vez no cuando era pequeña, pero creo que ahora sí. Sobre todo cuando tú estás aquí por eso. No te preocupes. Todo va a ir bien. No. Tú eres un regalo que me han dado cuando yo siempre deseé ser padre y tienes que ser feliz. Tienes que ser feliz. Da igual lo que me pase a mí o si te hemos mentido, yo lo siento mucho, solo queríamos que fueras feliz y que tuvieras una vida fácil. Tal vez no tengo que ser feliz todo el tiempo, papá. Creo que si fuese feliz todo el tiempo simplemente sería ignorante. No sabría lo que está pasando. Y estoy bastante cansada de no saber lo que está pasando. A veces la verdad duele. Pero no me importa que duele, papá, porque te ha estado doliendo. Le Te está mira, doliendo saber verdades a medias. ves que le empieza a caer una lágrima, te mira a los ojos, le parpadea mucho para poder verte porque se le están nublando un poco los ojos. Dime una cosa, ¿tú estás orgullosa de ser mi hija? Siempre. Siempre, papá. Y ves que empieza a llorar más a borbotones, pues, pues créeme que no hay verdad ni mentira en el mundo que pueda ser más bonito que lo que siento por ti. Y eso es lo importante. Y ves que se empiezan a hacer el gesto de que te tienen que echar. No os voy a decir. No podéis darnos un segundo más. No quiero que nos vayamos así. Daos un abracito y venga. Y se aleja acomodándose la espalda un momento. Vale, le voy a dar un abrazo y le voy a decir, por favor, papá, dime algo. Tú eres lo que siempre deseé. Yo lucharía por ti desde antes de tenerte y hasta el final de mis días. Por ti y por tu hermano. Os amo mucho. Y te abraza fuerte y sientes como tiene algún movimiento involuntario o extraño en las manos cuando te abraza. Te quiero mucho, papá, por favor.
Necesito que me digas cómo te podemos ayudar y en qué estabais metidos un momento. Y notas cómo gira la cara y te da un beso y lo van alejando. Te quiero mucho, hija. Te quiero muchísimo, papá. Y ves cómo se lo llevan, él va un poco marcha atrás para despedirse y verte todo el tiempo que pueda, y viene el otro hombre a sacarte de allí y te dice: espero que haya merecido la pena, muchacha, y te da un Kleenex. Gracias por convencer a mi padre de venir. Nada, yo cuando me pagan doy buen servicio. Vale, pues ahí sigo callado. Vale, no sé si te quedarías por allí hasta que te relajaras, te volverías a casa. Volvería a casa. Vale, pues te vas a casa a tranquilizarte como puedas y te libero. Ánimo. ¿Dónde habíais quedado? Vale, en el trabajo de Angie. O sea, vamos a su puerta del trabajo. En plan chungo, vale. Pues nada. Pero aparecéis los dos ahí. Con un cochazo Oh, del trabajo. ah. Pues supongo que haré un... y me asomaré. ¿Puedo? Claro, sube. Mientras no te mes encima ni dejes pelos, es broma. Cierro y le miro mal por el espejo retrovisor. Ajusta el retrovisor. ¿Dónde vamos, chicas? Pues no sé, donde queráis. ¿Habrá algún sitio tranquilo en el que hablar? Dime zona y te llevo. Es que Pues- tampoco quiero ir a un local público, ¿sabes? Ya. Mira, yo luego voy a ir al bar Jimmy, que es un sitio discreto, entonces... Te voy a decir si no de ir al polideportivo, sentarse en las ¿Al bar gradas y Jimmy? nadie nos hace ni... ¿Qué bar es el bar Jimmy? ¿Es nuevo? ¿A qué Es vas al uno bar que me- Jimmy? Es uno que me he sacado de la manga porque no quería ir ni a la Ni a la Arepa arepa feliz. Feliz ni a ningún sitio así conocido. Entonces, yo me lo imagino como un antro. Podemos ir al Básicamente. vertedero. ¿A dónde? Es una opción. Ese no lo conozco yo. Tenemos No. citas hace 15 años. Es literalmente el vertedero. No es un sitio, o sea, no Ah. es un local, es el vertedero. Bueno, suena turbio, pero vamos. Ya, a Nuestro ver, ya que hemos fue ver a estado los antes. padres de Ale allí. Eh, Eran buenos tiempos. vamos. Me echo para atrás en el asiento como, ok. Van rumbo al vertedero. Ale va a poner la mano en la palanca de cambios para ver si se la coge. Sí que se la coge. ¡Qué Allí mano! te Angie nota esto. La izquierda, claramente. Porque no estamos en Inglaterra. No, ves que hay miraditas, sí hay cosas. We Pues survived nada, another sonrío day. y... sonrío y voy como, bueno, bien. No me van a abandonar esta noche. ¿No? Parece que volveré con ellos, bien. ¿O no? Vale, pues nada. No sé si vais a hablar por el camino o ya esperáis al vertedero en el buen entorno para hablar. Pues Me voy a aparcar con un... ¿Sabes las ruedas, el sonido que hacen cuando van sobre tierrecilla y dejan como un poquito de humo? Pero no es un derrape, pero parece, simplemente por el terreno. Hala. no me vais a tirar aquí, ¿verdad? ¿Cómo supiste? Ay, me bajo. A ver. Digamos que no quiero meterte en problemas. A Angie le da un poco de la risa floja. Bueno, es- a ver. A ver, si no tienes por qué preguntarme por qué te pregunto estas cosas. Bueno, vale. Pero- no tengo por qué.
Me posible que lo haga. gustaría que me recordaras todo lo que sabes sobre Maxine. Tu ex suegra. Bueno, a ver. Tampoco fue para tanto. Todo lo que sé sobre Maxine. Exactamente todo. Miro a Tiago. Bueno, pues a ver. Lo que yo sé sobre Maxine es que fue la persona que me detuvo la noche del festival este. Anteriormente a eso, yo solamente la conocía porque cuando la mujer esta que trabajaba para tu tía, Carmen María, me acusó de que le había robado la cartera a tu tía, de hecho, me acusó falsamente. Pues la policía, no sé si porque le cayó el caso a ella o porque lo hizo aposta, pero fue la persona que me atendió. Y yo entonces no sabía que era la madre de... Uy, que me queda en blanco. De Stephanie. De Stephanie. Digo, se ha bugueado. Y bueno, pues... No sé, cuando me detuvo fue un poco raro, aparte de por lo obvio, porque no... No sé, no me quería dar explicaciones y vaya, pues... No sé. Pero Directamente me empezó a preguntar por qué hacía yo la noche aquella que me atacaron, que dónde estaba, que habían encontrado mi colgante en la escena del crimen. Y bueno, ahí le conté que se le había dado a Stephanie como regalo cuando se marchó. Y poco más. Y la poli esta me dijo que esa chica ya estará en Estados Unidos. O sea, esa chica, sin decirme que era su hija. Le pregunté, de hecho, directamente si era familia de Stephanie y no recuerdo bien lo que me dijo, pero me soltó una fresca, en plan de a ti que te importa o algo así. O sea, que, sí. Fue muy desagradable. Y nada, luego durante estos años, pues a ver, estoy buscando. Vale. Maxi. Saca su libro de las memorias. Yo estoy literalmente revisando Las memorias de la notas. cárcel. Orange is the New Black. Hablé por teléfono con Stephanie cuando llevaba un par de años en la cárcel y me confirmó que Maxine era su madre, que Igor, de hecho, trabajaba para su otra madre, porque aquí todo el mundo es policía en esa familia. Que también es policía. Sí. Ah, ¿la otra madre o Igor? Y quizás La otra madre. Quizás está ahora con ella mientras revisa su embarazo. Pues no tengo ni idea, yo no sé nada de Stephanie. Creo que Juana tiene algo más de relación con ella. O sea, bueno, podré preguntarle a Tamara. Está yendo a la clínica. O sea, bueno, sí. eso también. Pero es que, o sea, de todas maneras, que Stephanie cuando hablé con ella tampoco me dio mucha... Fue otra de, no, prefiero no hablar de eso. O sea que, pues tampoco me explicó mucho. Bueno, a lo mejor si le preguntas hoy sí que le apetece. ¿Por qué? Porque tenía digamos que cambiaba un poco de opinión. ¿Has hablado con Stephanie? No, pero ¿no te acuerdas de cuando parecía que iba a morirse y al día siguiente estaba bien? Me voy. Ah, sí, bueno, ya, bueno, sí, no sé. ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué más hay de Maxine? Y lo siguiente que sé es lo que he podido averiguar últimamente, que es que... Redoble de tambores. Control F. para nada estoy haciendo control F.
Vale. Mi jefa averiguó sobre el entorno de Maxine. Que sus padres no eran policías. Los padres de Maxine, ¿vale? Los abuelos de Stephanie. Su padre era un mesero, Arnold Ortiz, y su madre carnicera. Y que sufrieron el acoso de las mafias. Que casi la matan por algo que parecía un ajuste de cuentas. A ella, a su mujer y a su hija pequeña. O sea que esto debía ser cuando Stephanie era pequeña. Que hubo un tiroteo y que a raíz de aquello las madres rompieron. Oye, ¿sabemos cómo se llama la otra madre? No. El nombre Kiara nos dice nada, ¿verdad? Kiara. No. A mí creo que tampoco. Y que la madre, o sea, la otra madre, la que no es Maxine, que sí que es policía, en Barranquilla y además un cargo alto. En Barranquilla. Sí. Y era la jefa de Igor. No sé si jefa directa, pero era. Sí que Igor estaba debajo de ella. Madre mía, qué desastre de notas, pero vale. Y ¿cómo has dicho? Kiara. Sí, Kiara. Kiara con K. A mí no me suena de nada, creo. Nunca lo voy a ver. No, estaba pero- pensando No, si tenía que ver algo con movidas mías, porque me consta que hay alguien llamada Kiara, que es ex policía. Y estaba encerrada por corrupción policial. Ah, pues no sé. Bueno, sería la primera y la última persona a la que encierran por corrupción policial. No sé si esta persona sigue siendo policía en activo, ¿no? La verdad. Y no te dijo nada mientras estabas en la cárcel, ¿no? No te dijo, no fue a acosarte ni nada, en plan, por esto te he metido en la cárcel. A ver, pues podrían ser. Estoy haciendo memoria. Es que O sea, encima- regodearse Mientras- o algo. Rebusco por las notas que no son susceptibles al control F. esa mujer sabe cosas. En la escena del juicio. Creo que no estaba ella presente en el juicio. O no sé, lo recuerdo así como yo creo que no estaba, ¿no? ¿Alguna vez cuando te atacaron o algo, crees que tuvo alguna relación con ella? ¿O no? No lo sé, pero a lo mejor lo averiguo pronto. Y si lo Podría averiguas, ser. no lo cuentas. ¿Qué sabes? No, ahora Yo me cuentas tú. honestamente sacaría las cartas sobre la mesa. Ya nos hemos dado cuenta que callándonos las cosas vamos más para atrás que para adelante. Si te lo cuento, bueno, no puedes contárselo a nadie, claro. Ajá. Ajá, no, promételo. Te lo prometo, sí. Meñique. Meñique o no pasó. Ah, espera, un momento. Que he encontrado su nombre Cualquier en cosa otra- menos el meñique. Yo te digo, ¿eh? He encontrado que Maxine fue quien dijo que, o sea, como que dejó un poco con el culo al aire a Igor con lo del colgante, porque dejó caer que fue él quien identificó el colgante que me apuntó a mí. Maxine estaba investigando a Igor, querían como ver si tenía algo que ver con movidas más chungas. Sospechan que desde el 96 Igor tiene que ver con desaparición de menores. ¿Cómo? Vale, vamos a retroceder un poco. Y a ti te lo conté el otro día esto. Que a mí me llamó la policía. Sí. Porque saben lo que os conté, que no voy a repetir más veces. Sí. Pues esta es la persona que es como, trabajas para nosotros y yo me encargo de que estas pruebas no lleguen a destino. Y lo contrario significa cárcel para mí y no me apetece. Entonces lo que me compartió es que sospechan que Igor en el 96 ya tenía que ver con desaparición de menores. Pero ¿cuántos años tiene Igor? Bueno, Pues tenía. no sé. Sospechan... A ver, voy a leer mis notas en Row y pido perdón.
sospechan que de lo que se ha declarado a Angie como inocente era cosa de Igor, pero ahora creen que no fue Igor. Entonces Maxine está intentando investigar quién coño asesinó a Juliana y quiere que yo averiguo cosas que tú sabes, Angie. Estás en el foco de Maxine, pero porque aparentemente tienes info que ellos no están consiguiendo sacar por su cuenta y que a lo mejor tienes info de quién mató a Juliana y qué interés podría tener Igor en esto y bueno, toda la info que te pueda rebañar como si fueras salsa en un plato y yo pan. Pero tú me habías dicho, bueno, ella lo sabe todo, ¿no? Sí. Tú me habías dicho que en realidad a ti te estaba medio extorsionando Sí, porque tiene por doble... Alex y Pedro. Sí, es que ¿te acuerdas que te dije que se me olvidó comentarte algo? Era esa parte, la que tenía que ver contigo. Pero sí, por una parte, eso Alex no lo sabe. Saben que en 2003 desapareció Alex. Saben que Pedro fue a buscar a Alex y también desapareció. Sospechan que Pedro está metido en asesinatos por encargo. Bueno, sí. Tienen también puedo sospechar eso. Tienen pruebas de lo que yo hice. Ya. Y se ofrece a que las pruebas no lleguen a destino si estas movidas. Entonces, investigaban a Igor por corrupción. Lo de Frida ya os lo comenté. Que han ido a hablar con la madre de Igor, pero que nada, no se ha rascado nada de ese sitio. ¿Dónde está la madre de Igor? ¿En Barranquilla? Pues no tengo ni idea. Supongo. Y cosa que me hace pensar quién coño me vendió en lo que pasó, porque solo otra persona, o sea, hay dos personas que sabían lo que pasó, pero bueno, eso ya es movida mía, como me encuentro con esa persona. Quizás dejaste pruebas de verdad. No sé, lo tiré en la cuneta y llamé a los yonkis para que se hicieran de los restos. No quiero saber muchos detalles, pero quizás cómo lo mataste. Si fue un disparo, pues... Ya te he dicho que es una puntería, no vamos... Te he de recordar qué hice con el arma, pero me la llevé y luego la destruí. Pero quizás sí que te hayan reconocido por las marcas de las balas, del cañón. No lo sé, la cosa si eras criado, esas cosas están registradas. La cosa es que vamos a creer y vamos a confiar en su palabra por una vez y vamos a creer que sí tiene pruebas. Entonces la cosa es eso, averiguar qué puñetas con Alex y con Pedro y a la vez averiguar quién mató a Juliana, que es para lo que creen que Angie puede ayudar. A ver, a mí sí me quieren hipnotizar para saber qué coño averiguo yo en ese momento, pero yo no sé nada. Yo os conté todo lo que me pasó. No, si no desconfío de ti, yo solo te digo lo que la policía me pide. Pero que esta señora sigue obsesionada con que yo sé algo más o que fui yo. Si fui yo, lo hice en completa disolución de mis... no sé... Yo creo que si lo hubieras hecho te acordarías. Capacidades mentales. Y miro a Ale y digo, esto no es ninguna confesión, ¿vale? Aquí esto no vale ningún juicio. No, si yo no estoy en el team de Maxi. No, Ale. A ver. Le va a coger la mano. Resulta... La otra la tiene vendada. Sí. ¿Qué te ha pasado? Tiene que ver. Resulta que Torino se puso en contacto conmigo. ¿Quién es Torino? Quería una reunión. El líder de la mafia de aquí. Y lo que quiere básicamente es que consiga los trapos sucios de Maxine para que la aparten de los casos en los que está. Y bueno. ¿Crees que entonces la mafia puede tener que ver con la desaparición de Alex y Pedro y quieren que frene la investigación por ese lado? ¿O crees que tiene que ver con lo de Juliana? ¿O con los dos? La verdad es que no tengo ni idea. Perdón, sigue. Es que básicamente lo que quieren, creo, es que deje de meterse en sus asuntos. Y si por lo visto en el pasado Maxine tuvo problemas con la mafia, quizás esté metiéndose en sus asuntos. Pero para una policía que está haciendo algo... Pues ya ves. Bueno, o sea, claro, no sé, pero tal y como la historia lo contaba, parecía que fue la mafia la que se metió en los asuntos de Maxine. Seguramente. A saber por qué, seguramente que se llevan mal. Todo viene de algún tipo de investigación de cuando nosotras, de cuando éramos pequeños.
A ver, hay una cosa que me hace ruido en el cerebro, y es que, bueno, creo que os enseñé ya las cartas aquellas de mi padre y toda la movida de su tiroteo. Yo creo que, bueno, y eso ocurrió cuando yo era pequeña. No sé exactamente la fecha relativa con el tiroteo este de Maxine en el que estuvo Stephanie, pero me parece todo como demasiado cercano en el tiempo. Entonces no sé si es algo, si la historia que tenga Maxine con la mafia efectivamente viene de entonces. O sea, ¿pero crees que tu padre estaba en la mafia? No, Sí. yo creo que mi padre se metió donde no le llamaba a nadie y que le mataron por eso. ¿Y crees que quizás mi madre sabe algo de tu padre? Seguramente. ¿Y crees que nos lo contará? Eso seguramente no. Seguramente no. Ale, ¿le pasa algo a tu madre en los agostos? ¿Qué? En los agostos. Sí. A ver, suele irse de vacaciones. Estoy intentando atar cosas, pero no sé si tiene nada que ver. Suele irse de vacaciones y tal, y siempre me pide que... Bueno, antes me pedía que bajara a echar un vistazo a los niños y tal. Me contaba aquí que en agosto pasaba algo unos días y que estaba como más nerviosa y más mal de costumbre, y que eso que se solía pedir unos días y se iba, y que por eso había gente que vigilaba a los niños. Pero es como... A ver. No sé si tiene que ver, pero ahora mismo todo me parece raro y yo sospechoso. Tengo que decir que cuando se enteró de la reunión, aunque no sabía con quién era la reunión, se puso como súper rara, pero no me quería decir nada en concreto. O sea, dijo como que sabía cosas que podían hacer que las cosas cambiaran, pero fue como muy drástica la forma de decirlo y no me quería decir nada en concreto, entonces no quise ponerla de nerviosa y le mentí. Pues estaría bien averiguar lo que sabe. Porque tiene pinta que todo tiene que ver al final una mierda con la otra. O sea, mi Somos padre los últimos en estaba... enterarnos. sospechaba algo, estaba investigando cosas en Medellín. Y luego le mataron. ¿En qué año mataron a tu padre? 1989. Gracias. En 89. Ya. Y fue un tiroteo por aquí, en esta zona. Fue un tiroteo, creo que cerca de la comisaría. A ver, a mí lo cierto es que me da miedo hablar con mi madre por cómo pueda reaccionar. Pero Del como va a reaccionar cero- callándose. Y Del no va a 0 caer. al 10, siendo 0 de acuerdo y 10 no lo veo tan mal. ¿Cómo de viable es soltarle la lengua a tu madre de forma tranquila y nada peligrosa? El problema O es sea, que emborracharla. me parece que tiene algún tipo de información o algo para hacer algo. Por eso Pues me ha dado necesitamos la esa impresión. información. No sé Y si... no la vamos a interrogar, pero la podemos encandilar con... De hecho, se me ocurre la ocasión perfecta. Esperar una cita para mi madre. Algo así podría decirse. No sé. No sé si se le soltaría mucho la lengua con vino o algo así. A ver, quizás podíamos preguntarle Nos las llevamos de acerca fiesta por ahí. de lo de tu padre. Vale, voy a estropear un poco la sorpresa. Pero Quique y Samuel estaban pensando en hacer algo para tu madre, para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros y los críos. Entonces me parece una situación muy apetecible para que se sienta tranquila y agradecida y arropada y dispuesta a beber y dispuesta a hablar. Pero es tu madre, no voy a hacer nada que tú no quieras que le haga. Ya, pero habría como mucha gente. No, los críos. Se distraen entre ellos, no son tan críos. Vale, Podemos solo tener una conversación tú y yo con ella. pero no va a estar mi padre. Ni mi abuelo. No, no. Ah, No, es barraca style.
Es por los viejos tiempos. Bueno, podemos ir poco a poco tanteando el terreno y viendo cómo reacciona. Pero estás por lo menos medio conforme con que esa sea una opción. Sí, Ok. es que quizás nos haga falta, porque si yo hago, bueno, si yo cumplo lo que quieren, tú te vas a la cárcel. Y si tú cumples lo que quieren, pues a lo mejor me Probablemente a ti matan. te matan. Pero si cumplo lo que tengo que cumplir, no, realmente es bastante difícil que pase sin que ninguno de los dos acabe muy mal. Pero como si resuelve los crímenes y luego la mafia se encarga, tanto tú como yo nos lavamos las manos. Pero probablemente destape algo durante que complique las cosas. Bueno, lo que pasa es que no sabemos qué pruebas tienen sobre ti. Deberíamos averiguar eso. Quizás no existan de verdad. O no A ver. sean. Yo no he confesado Más pruebas. nada, aunque me llamó asesino, debo decirlo. Bastante insensible por su parte. Es que quizás no tengan nada si te deshiciste del arma y no se le incendió ese Porque arma. si le damos una pista sobre el caso México y le pasara algo, no de morir, pero de estar muy ocupada en esa trama de investigación, a lo mejor dejaría en paz a tu mafia y a mí. Pero tú no has metido a mi mafia, bueno, nuestra mafia, en el caso México. Solo la puntita. Entonces a lo mejor llevarla hacia acá, tío, hacia el caso México, no le sienta bien a la mafia. Yeah. Y a lo mejor te matan también a ti. Bueno, pues nos veremos en el más allá. Eso es verdad. Es el mejor de los planes hasta el momento. Sí, ver una casita en el infierno, ¿por qué no? A ver, tengo de nuevo lo que os decía de mi padre. Dale. Me cuentan por el pinganillo. La gente Ortiz, o sea, Maxine, escribió a mi padre para decirle que sabía que tenía información delicada y que aunque sintiera que traicionaba a personas a las que quiere, que si tenía pruebas y quería hacer justicia, que su mesa estaba abierta para él. Y luego había otra en la que alguien con las iniciales AF daba muchas pistas sobre mi ¿Angie padre. Fernández? ¿Angie Fernández? AF. No, yo soy Canales. Y además era pequeña. Quiero decir, vamos a centrarnos. Es que AFE puede ser cualquier Andrés. Andrés, es verdad. Y puede ser la arepa feliz, no lo sé. AF da que pensar. Es el centro. No, bueno, ya está. Es el eje de toda la trama. Entonces, el caso es que decían, daban como pistas de qué iba a hacer mi padre camino a la comisaría y daba instrucciones de que eliminaran al sujeto, a mi padre. O sea, tu padre. Que llevaba Perdón. droga y que se eliminaran una carta que llevaba y la nota esa. O sea, tu padre. Insisto, Mi padre averiguó perdón, algo. Pero Quería- murió antes de comentarlo. Sí. Tiene pinta. Mi ¿Crees padre que pudo dejar escrito en algún sitio algo? Pero era la carta que se lo eliminaron. quitaron. Ya, pero a lo mejor tenía un diario en su casa o alguna movida, o se lo contó a alguien de confianza. Pues no lo sé, A lo podría mejor ser. tu tía sabe algo y se lo ha callado, aunque ahora con la demencia, complicado. Ya. ¿Tus hermanos qué edad tenían entonces? Mis hermanos eran un poco A lo mayores mejor que yo, pero Cristian- tampoco eran pequeños, tendrían como 13 o 14 años. A lo mejor Cristian recuerda algo. Yo creo recordar que alguna vez les he preguntado. Y a lo mejor te han mentido, Bueno, Ya, sí, claro. También son un poco piezas tus hermanos, ¿eh? ¿sabes?
O sea, puede que también intenten protegerme. Ya, pero si algo ha quedado claro es que la idea de intentar protegernos entre nosotros solo empeora las cosas. Pero entonces, a ver, parece que todo está relacionado también con la trama de robar niños. En la que Igor está metido en el 96 y Y que eso Alex nos estaba había jugando llegado muchísimo. también hasta mi tía y hasta Y están ahí. su, ¿cómo se llama? Su trabajador. A ver, no sé si de robar niños, pero en cuanto a desapariciones, hay aquí, o sea, bueno, no aquí. Hay todo un centro de operaciones de desapariciones de gente por la zona de Ibagué. Yo ahora estoy viéndome forzada a investigar sobre el tema porque, bueno, pues porque otra cosa que tampoco debe salir de aquí, porque me juego el cuello, jaja, es que él ya lo sabe, pero Zafiro, la que me atacó en la cárcel, dice que le tengo que ayudar sí o sí a encontrar a su hermana desaparecida hace un montón de años. Y bueno, pues he empezado a indagar un poco sobre el tema. Voy a ver si Breida, que es una hacker que te cagas, me ayuda a investigar algo más metiéndose por ahí. Pero pues eso, te pone los pelos como escarpias lo que he encontrado, la verdad. Un montón de gente desapareciendo desde hace... ¿cuánto? Gente de edades jóvenes. 30 años. ¿Eh? O sea, gente Niños, gente como ¿no? nosotros de 20 y pico o niños. De todo. De todo. Pero mayormente menores. Bueno, había un caso que leí de una niña que la intentaban raptar y como la madre estaba por ahí, pues también. La madre tampoco era mucho mayor, era una madre súper jovencita, con 26 años. Lo que sí que nos lleva es que si Igor trabajaba para la madre de Stephanie, que era policía en Barranquilla, y mi Sí, tía estaba saliendo con alguien de la familia de Nelson, o sea, el tío de Nelson, que era de Barranquilla, quizás esto nos lleva a pensar que todo lo de la desaparición de los niños viene de Barranquilla. De la mafia de Barranquilla. Sí. sí. Pudiera ser. Quizás Pues me incluso quiere la sonar que Nelson me famosa, contó algo, pero no me acuerdo. la famosa Rosaura Cuervos, o como se llamara, tendría La que buscar madrastra. sin control F. Sí, quizás tenga algo que ver incluso. Me pareció raro que me ofreciera un puesto de trabajo en otra ciudad. Quizás quería secuestrarme también. Ahora que lo pienso. La verdad es que podría ser, pero me parece un intento bastante torpe de secuestro. Pues como secuestro voluntario, solo si vienes. Bueno, hubiese funcionado. Estaría fuera del radar y... Ah, chao. Tú por si acaso no aceptas ningún trabajo. Díselo a mi padre tú. El trabajo solo da disgustos. No sé, pero dicho lo cual, si conoces a una Candela Caldas, let me know. Candela. Yo ya no sé ni qué... Angie, No, recibes pero- un WhatsApp de Breida. Oye, ¿qué? ¿A qué hora quedamos entonces? Te estoy esperando. Pero que Estás Llevamos faltando 5 una... horas aquí Estás hablando. faltando una cita. Por nosotros. De Nos cita, habéis cita, echado ¿eh? ahí mucho rato. Haberla invitado y tenemos una cita doble. no, es con Breida. Lo que os he dicho que iba a ver si investigaba un poco. Breida, la chica de esta pelirroja, si la vimos en el concierto. Sí, sí, Bueno, sé quién tú estabas es. actuando. Se me ha olvidado un poco, tengo que decirlo. Fue compañera mía en la cárcel. Ya, es que digo que para pero de la parte ¿qué buena. sería? Es que había varios compañeros tuyos en la cárcel o algo así. Bueno, sí, era una cárcel, no era un. Quiero decir. No, pero digo en el concierto, ¿no? Había como más de una. Sí. Sí, había más de una, sí. Tiene flashbacks de guerra de Zafiro. Y luego esa una me encontró. Pero te buscó después del concierto. Claro. Creo que voy a reimplementar el buddy system que hacíamos hace 10 años, de ir siempre en parejas. Sí. Y no dejar que Angie vaya a los callejones sola porque siempre le va fatal. Debería dejar de hacerlo. Y miro alrededor que estoy en un sitio que no es mucho mejor. Bueno, No te preocupes, me he criado no estamos prácticamente sola. aquí. Como mucho nos roban el coche. Sí.
A ver, tu padre tiene 5 garajes. Ya, no hay problema. Ya hablaremos de tu padre luego. Sí, puede estar todo relacionado, puede estar relacionado también con lo de Ander, con lo de... ¿Cómo se llamaba esta chica? Yo voto por contratar a alguien que haga hipnosis para que tú averigües cosas que averiguaste y no te acuerdas. A la vez, contratamos un medium para contactar con la gente muerta que también nos debe información. Por cierto, hablando de planes de verdad, ¿cuándo planean hacer esa sorpresa mima? Habíamos comentado hacerla el jueves porque por algún motivo tienen mucha prisa e intenté posponerlo. O sea, a la semana mañana. Puede ser siguiente. mañana. Sí, no sé qué día vivo. O sea, efectivamente. Estamos a miércoles. O sea, Pues mañana sí. para la cena o algo así. Mi idea era como, ya que renunció aparentemente al modelaje por cuidar de los críos y todo eso, darle como un pequeño momento de fama y montar como una pequeña pasarela con los chavales y todo y, yo qué sé, hacer fotos y ya tenga como su momento de estrella. Y No sé, que- es la primera idea que se me ocurrió, tampoco le he pensado mucho. bueno, podría alquilar la discoteca Mm, para, pues eso, por la tarde-noche, ¿no? O algo así. Sí, Como a las 7 o 8. me parece bien. Bueno, pues... ¿Quién la lleva ahora, por cierto? ¿Cómo se llama este? Guapa. Sí, Efren se llama. No me acuerdo. No. Pero empieza por E, su nombre. A ver, ¿cómo te llamas, señor? Ezra, Ezra, eso. ¿Y tienes el teléfono? A ver, llamas a la discoteca, tiene un número público seguro. Sí, yo creo que supongo que podríamos buscar Hombre, en si Google. no, y saldría. Juana tiene que tener el móvil porque es... Es el jefe de su hermano. Sí. Bueno, yo creo, es posible que lo tuviera porque si el evento este que va a hacer Crisa es allí, pues supongo que lo tendría en la agenda. Mm. ¿Cómo qué hora es? O sea, ¿es razonable llamar para dejarlo hecho? Voy a responderle a Breida para decirle que en media hora. Pues se va a cagar un poco en ti porque te estaba esperando. Bueno, vamos llevándote si tienes prisa, ¿no? Sí, porfa. Vale, le vas a escribir a Breida para quedar con ella y vais a alquilar la discoteca. Sí. Vale. ¿Tú tienes una cámara por tu casa? No sé, tienes muchas cosas, a lo mejor tienes alguna cámara decente. Si no, pues tiraremos de móvil, pero Sí, supongo que sí, claro, para... hacer un poco el paripé. Podéis contratar a Juana, que se hace vídeos y fotos. Eso es verdad. De verdad. Sí. Voy a mandarle un WhatsApp a Juana. Vale, pues os lleváis a Angie a su cita y vosotros no sé si os quedáis... No es una cita. Bueno, os quedáis a solas o encuentro volvéis cada entre uno a amigos. vuestra casa. Ahí vamos. Pues es una teléfono. Es llamada Miro oculta. el número. Llamada oculta. ¿Cómo que llamada oculta? Número privado. No sé qué ponían en esos tiempos. ¿Se pueden grabar las llamadas? Supongo que sí. Tengo cámaras y micros. Voy a coger uno corriendo, si puedo. Vale, Rapidísimo. Pi, 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 pi. bueno. Preparas todo como puedes, igual hace alguna interferencia, pero Cojo lo uno de que- los micros en plan. Pip. Pero es que Todo se lleva anda por así casa. fácil en plan. Pip. Vale. Trabajo en el audiovisual. Bueno, controlas de esto. Supongo que podrías minimizar la interferencia. Vale, pues rápidamente te preparas, aunque no grabes la primera frase, ya lo vas preparando todo. ¿Y contestas? Sí, claro que sí. Hola, Hola. es la voz de una mujer. Bueno, no sé si recuerdas el contrato que hicimos.
¿De qué me hablas? Perdón. Soy la mujer que contrataste. Bueno, que te contrató más bien. La que hicimos el contrato, estoy un poco nerviosa. Ah, disculpa, ¿por qué? Necesito de tu ayuda. Ya sé que en ¿Necesitas ayuda? principio solo era para las fotos y demás, pero bueno, tienes un contrato de confidencialidad, así que espero que me puedas ayudar. Te pagaré más, no importa el dinero. Necesito saber si conoces algún lugar privado donde me pueda esconder. No ¿Por tiene qué? que ser lujoso, ni digno, ni nada. Es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de vida o muerte. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, realmente solo son sospechas, pero creo que alguien ha tomado una mala decisión y quiero proteger a alguien. Entonces me la voy a jugar a confiar en ti porque tenemos ese contrato y porque, no sé, me has transmitido confianza y porque no tengo a quién recurrir, creo. Así que si conoces algún lugar privado donde me pueda ocultar, que nadie, a donde nadie vaya, que no me vayan a descubrir y si lo puedes preparar para que, claro, si voy yo me van a pillar, o sea, no sé, dejar unas mantas, algo de comida o lo que sea y bueno, se puede preparar para hacer allí las fotografías, no quiero dejar el trabajo, pero quiero que sea un lugar completamente secreto. O ¿Pero sea, a qué te refieres? ¿Necesitas ocultar a alguien ahí? ¿Necesitas ocultarte tú? no lo sé todavía, si una persona sola o dos, más no, bueno, no sé. Tiene que tener lo básico para vivir, un lugar donde, pues, para hacer las necesidades, el dormitorio, o algún espacio para comer, lo más habitable posible, por supuesto, pero estoy desesperada. Si sabes de algo, de cualquier cosa, no sé si se te ocurriría. Y bueno, así podemos también hacer las fotos más cercanas, más cotidianas, le damos como otro estilo a las fotos, más tradicionales. Pero ¿a quién te refieres y por qué estás mezclando el estar escondida Porque no quiero dejar de trabajar en y un asunto de vida o muerte con las fotografías? porque quiero seguir trabajando. Al final podría ser lo único que me aporte dinero si todo sale mal. Así que bueno, quiero tener un plan B y quiero tener un lugar donde ocultarme. Yo no sé si tienes ¿Entiendes que hijos, hermanos pequeños o cualquier cosa, pero piensa en lo que harías por ellos. Esa es la situación en la que me encuentro. Pero entiendes que necesito un poco más de información para encontrar sitio, para saber a quién, para saber por qué, para saber de Mm, quién os tengo que esconder? Ahora mismo con que haya un lugar no sirve. Luego, si todo va bien y no necesitamos, genial. Y si lo necesitamos, necesitaremos movernos. Así que, no sé, hay zonas con casas abandonadas y así, pero creo que se mueve gente peligrosa en algunas. O sea, no quiero acabar pinchándome algo, no sé si me entiendes. Entonces, algún lugar que tú sepas que no es peligroso. Entonces, Los sitios que conozco que están abandonados se utilizan para conciertos o cosas así, no, no quizás estoy ahora mientras no se usan para segura. conciertos, ese día nos podríamos mover o, no sé, algún almacén abandonado, el trastero de tu casa, no sé, me da igual, cualquier cosa. Obviamente si no te pongo peligro mejor, pero, o sea, no me lo tienes que decir ya. Off-road, te puedo Sí. Off-road, te puedo preguntar si conozco algún sitio así abandonado, porque no estoy segura de si la anterior clínica La Raíz es ahora lo que se utiliza para conciertos. Sí se utiliza para conciertos porque digamos que es un lugar grande en la parte de abajo, pero bueno, a ver, cuando vais a los conciertos igual en la parte de arriba en alguna habitación pues van a aprovechar a hacer cosas, pero si no podrías conocer, al final formas parte de Plaga de Ratas, hay, conoces gente que está metida en la droga y sabes en los sitios a los que suelen ir, si quieres descartar esos, sabes en los sitios, ellos pueden saber los sitios entre comillas más seguros o en los que no suele haber gente.
Y al vivir por la zona, pues sabrías un poco las casas que se han abandonado hace poco, las que fueron por un incendio y ahora nadie entra, que están tapiadas, o las que aún no han habitado. Y si te pones chunga, pues a lo mejor puedes reclamar un espacio para ti y que no se vaya nadie para allí. Eso ya. Incluso podrías preguntarle a Carmen. O a tu abuela, o a tu madre, o a tus Sí, no contactos, he vuelto a vaya. hablar con Carmen y tengo que hacerlo. Ya, yo creo que mi abuela está metida en cosas. Tú tienes recursos, ahora tienes que elegir cuál coges. O puedes intentarlo tú, claro. ¿Necesitas que te informe ahora mismo? Lo ¿Necesitas que te informe ahora único... mismo de algún sitio o quieres que No, me no. informe antes? Espero que no lo necesite antes del fin de semana. El sábado quizás sí lo necesitaría y si no lo necesito, genial. Te pagaré y lamento mucho si esto es fuera del ordinario, pero efectivamente es fuera del ordinario. Lo siento mucho. Vale. Si pudieses informarme también, quiero que entiendas que también es algo que me vulnera a mí y al final yo he sido también... Bueno, a mí me han intentado preguntar por ti. Sí, lo sé. Ha sido una prueba para ver si podíamos confiar en ti. Lo siento mucho, pero era importante. Lo sabía. Lo sabía. Tienes que entender que si nos arriesgamos a que vayas a la policía, nada de esto tendría sentido. Entonces, espero que no te haya molestado y que podamos mantener la confianza. A mí no se me dan bien estas cosas, pero necesitaba estar segura de que podía confiar en ti. Y más ahora, que me juego mucho más que mi trabajo. ¿Puedo preguntarte a quién es a quien tienes que proteger? A lo más importante de mi vida. Vale. No me has dicho nada, pero lo entiendo. Gracias. Bien. Vuelve a llamarme. Intentaré aclarar alguna información y buscarte algún sitio seguro. Vale. Por si quisieras buscarme o cualquier cosa, o hablamos por teléfono, y puedes dirigirte a mí como Blue Moon. ¿Pero cómo me dirijo a ti? Bueno, te puedo hacer una pérdida en un par de horas, no cojas y puedes llamar a ese número. Intentaré encenderlo de vez en cuando, si no, pues me escribes o algo y lo leeré cuando pueda. Va a ser un número que no está asociado a ningún contrato ni nada de tarjeta. Está bien. Siento mucho pedirte esto sin que nos conozcamos apenas. Es muy incómodo para mí, pero de verdad lo necesito. Vale. Lo entiendo. Creo. Aunque, bueno, tal vez tendremos que cambiar nuestra dinámica. Sí. Me gustaría, aunque es porque no quiero exponerte a ti ni a la persona que quiero proteger, que tampoco me vieras la cara cuando... Sé que puedes hacerlo si quieres, porque solo tendrías que estar escondida o puedes preparar la casa incluso con cámaras y hacerlo y verme si quieres, pero preferiría que respetáramos ese punto. Está bien. Te haré adelantos del dinero en cuanto no sea sospechoso enviarte una suma tan grande. De acuerdo. Vamos hablando entonces. Claro, muchas gracias. Y escuchas un suspiro como a punto del llanto y cuelga. Vale. Como Tiago dijo que le iba a mandar un WhatsApp a Juana, pues si se lo quiere emitir verbalmente.
O Va a igual lo han poner- pensado. Va a poner en el mensaje algo como... ¿Qué es lo que teníamos que decirle? Que Ah, sí. vienes a grabar. Así, ¿qué onda? Mañana por la tarde-noche en la discoteca, evento VIP, estás invitada, pero trae cámara, necesitamos fotógrafo. Estás invitada para currar. Alguna Y, gratis. y un emoji de las manos haciendo así. Pensaba que ya éramos amigos. Juana simplemente está siendo utilizada por tanta gente. Está súper triste. No. Te invitaremos a cervezas. Ya, eso es comprarme. Te pagaremos en visibilidad. Te etiquetaremos en el Instagram. No. Oh. ¿Qué contesta Juana? Guay. Vale. Pues- y pues- una mano haciendo así. Ok. Va a tener otro mensaje que pone gracias, te debemos uno. Y otro corazón. Y el emoji del perro. Lo está dando todo. Más emojis no puede poner. Más corazón y perro, ¿qué más quieres? Espero que esto no haya sido mientras conducías para soltarme por ahí. No, pues sí, para hablar con él he puesto doble intermitente y me he puesto un doble fila en un momento. Es verdad. Soy un buen conductor. Ha sido muy responsable. Sí, sí. Tenía medio coche en el carril, pero bueno. A ver, cosas que pasan. Estaban los... Que se muevan. Exacto.